Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio llamado El inseparable vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos. El día de hoy nos acompañan las siguientes personas. En primer lugar, darle la bienvenida a nuestra querida invitada, la abogada María Carla Meyer, máster en Derechos Humanos y actualmente realiza una maestría en Derecho Ambiental. Ahora mis estimados compañeros, Macías Ceballos, Pérez Álvaro, Sánchez Jocelyn, Silva Justin, Villón Melanie, Zambrano Eunice y mi persona Valdés Ángela. Todos somos estudiantes de la ULBR cursando la carrera de Derecho en primer semestre vespertina. Como mencioné al principio, hoy hablaremos de un tema un poco polémico y preocupante, como lo es el cambio climático. Primero, ¿qué es el cambio climático? Es la alteración del clima y las temperaturas de la Tierra que afectan a los ecosistemas y originan cambios que directa o indirectamente son producidos por la actividad humana. El aumento excesivo de gases de efecto invernadero contribuyen a la variación de la temperatura y al deterioro de la capa de ozono, que están constituidos por dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Luego de la introducción de mi compañera sobre el cambio climático, mi pregunta es ¿cómo los derechos humanos se relacionan con el cambio climático? Bien, en primer lugar debemos entender que el cambio climático se constituye como una limitante o una barrera que va a imposibilitar el acceso a ciertos derechos de personas, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Si no hay condiciones climáticas favorables, no podemos hablar de un disfrute de derechos humanos. Entonces, eso es lo principal. El medio ambiente es, o podríamos verlo, como un prerequisito para que se den los demás derechos. Y esa es la visión que tiene el sistema de Naciones Unidas o el sistema internacional frente a la relación o a la importancia de detener el cambio climático. Por eso es que incluso el Consejo de Naciones Unidas insta a los países a que traten el cambio climático desde un punto de vista de derechos humanos. ¿Y esto para qué? Porque de esa manera yo lo que voy a hacer es establecer políticas públicas apegadas a la normativa internacional, que obviamente reconoce derechos humanos, que me va a mí como Estado a obligar a protegerles a toda costa y sobre cualquier cosa el medio ambiente como garantía de cualquier otro derecho. Entender que el Estado, como aparataje estatal, no como nosotros ciudadanos, es quien debe garantizar que nosotros podamos gozar de derechos, ¿ya? Y en segunda instancia, y no menos importante, el enfoque de derechos humanos nos permite, como les acabo de mencionar, reconocer quiénes son los actores de este proceso, quién es el sujeto de derecho, quién es el garante del derecho. En este caso, el Estado es el garante de los derechos humanos y, por ende, garante de que nosotros tengamos un medio ambiente en el cual podamos disfrutar de esos derechos. Entonces, esa es la principal relación que existe entre los derechos humanos y el cambio climático. O sea, el llamado que existe actualmente de enfocar el tratamiento del cambio climático desde el punto de vista de los derechos humanos. En principio sabemos que el Ecuador es un estado plurinacional, en donde todos los pueblos son partícipes de la política misma. Entonces sabemos que para este próximo 20 de agosto, aparte de las elecciones al nuevo presidente, y será un apartado para la consulta popular, en donde nosotros, el pueblo, tenemos que decidir entre el sí y el no sobre la explotación del petróleo o sobre conservar el crudo bajo el subsuelo del Yasuní. Si en un caso llegase a ganar el sí, entonces tendríamos que explotar el petróleo, ocasionando así cambios climáticos por culpa de las refinerías. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y qué efectos negativos tendría el pueblo indígena con el cambio climático? Más adelante vamos a tratar un poco sobre cuáles son los grupos vulnerables frente al cambio climático. Y justamente los pueblos indígenas son un grupo vulnerable frente al cambio climático, porque ellos manejan un ciclo de vida, un ciclo de cultura que está muy ligado a la naturaleza. Ellos viven cerca de la naturaleza, se alimentan de la naturaleza, se curan con la naturaleza. ¿Qué pasa actualmente? Que ellos están sufriendo los estragos del cambio climático a través de inundaciones, a través de sequías, a través de deslizamientos de tierra. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Empiezan a migrar, empiezan a irse a otros lugares.
y con eso obviamente pierden su patrimonio cultural, su manera autóctona de llevar su vida, con todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, los pueblos indígenas, lamentablemente, en ellos confluyen casi todas o la mayoría de requisitos de vulnerabilidad. O sea, se encuentran en una dependencia de la naturaleza para su alimentación, para su medicina, para la vivienda, para el transporte en algunos casos. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad en el cambio climático? La vulnerabilidad es justamente la incapacidad o poca capacidad que tiene una persona, un grupo humano, un ecosistema de regenerarse frente a las situaciones que se dan en el cambio climático. Tenemos varios tipos de vulnerabilidades, como les acabo de decir, vulnerabilidades físicas, vulnerabilidades económicas, pero es importante saber que el derecho internacional y ahora actualmente en Ecuador ya se hace un reconocimiento de quiénes son los grupos vulnerables frente al cambio climático y se hace un llamado a trabajar específicamente por ellos. ¿Quiénes son estos grupos vulnerables? Bueno, como ya les mencioné hace un rato, los pueblos indígenas, principalmente por su estrecha relación con la naturaleza, y porque, como ya les dije, en ellos confluyen varias de estas características, porque generalmente es gente con escasos recursos económicos, con falta de educación. En segunda instancia tenemos la diferencia de género, que nos ubica a nosotros las mujeres como un grupo vulnerable también frente al cambio climático. Tenemos los niños, las niñas y adolescentes, y tenemos también a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que el sistema de derechos humanos sugiere hacer en este caso? Los estados, para poder aplicar el principio de igualdad y de no discriminación, lo que deben hacer es justamente buscar garantizarles a estas personas que tienen más susceptibilidad al cambio climático, poderles garantizar desde sus vulnerabilidades el goce de derechos. El estado y el cambio climático es una problemática global. Entonces, el Estado cumple un rol muy importante. Ayuda dando normativas y regulaciones que las hace a través del sistema público y el sistema privado, dando incentivos tributarios. Pero lo que queremos es que estas regulaciones estén a favor siempre de lo que quiere la ciudadanía en general. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado actualmente para estas regulaciones o estas normativas para el cambio climático? Actualmente el Estado, que está bastante comprometido, de acuerdo a sus propios anuncios y a sus propios organismos que lo manifiestan así, está bastante comprometido con la desaceleración del cambio climático y con la adaptación al cambio climático, especialmente de estos grupos vulnerables que les acabo de mencionar. Ecuador está suscrito a varios convenios internacionales. Uno de ellos, y el principal, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París insta a los estados a que reduzcan sus niveles de emisión de CO2. A pesar de que Ecuador, como es un país en vías de desarrollo, no tiene la obligación de presentar informes o de reducir, porque realmente su implicación en el cúmulo de gases de efecto invernadero es como el 0.1, algo así. Pero Ecuador igual ha presentado informes, igual se ha comprometido con el accionar para detener el cambio climático. A la actualidad existe, justamente lo presentaron este año, un plan de adaptación al cambio climático. Este plan de adaptación al cambio climático lo que involucra o lo que tiene en su normativa justamente es hacer una articulación de normativa, de políticas públicas y de acciones voluntarias, como por ejemplo forestación y demás, para poder reducir los efectos del cambio climático en la ciudadanía, en el ambiente, ¿ya? Bueno, realmente en el año 2018 el total nacional de emisiones de gases de efecto invernadero del Ecuador era de 75.326, lo que significó una disminución del 21% desde el año 1994 y del 6% desde el año 2012. Y justamente en el informe que se hace en relación al Acuerdo de París, se habla de cuáles son las acciones que se está tomando en temas normativos, como tú lo acabas de decir, cuáles son las acciones en materia tributaria, en materia de comercio, los incentivos que se dan para que las empresas busquen reducir
la emisión de gases y por ende de causar en cierta manera, el cambio climático. Referente al tema, ¿qué leyes se aplican en el Ecuador para evitar el cambio climático? En primer lugar, en la Constitución se habla en el artículo 414 de que se debe hacer o tomar acciones respecto al cambio climático, eso como primer tema general. Adicionalmente tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos la Estrategia para el Cambio Climático, tenemos este plan de adaptación que les acabo de mencionar, que si bien no son, el Plan Nacional de Desarrollo son guías para las políticas públicas, pero son justamente eso, directrices y en cierta manera reconocimiento que hace el Estado de la necesidad de trabajar por el cambio climático para evitarlo y para reducirlo. En tema de normativa, como ya les dije, lo que es ley, aparte de la Constitución, tenemos el Código Orgánico del Ambiente, tenemos el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, tenemos también ley de hidrocarburos, tenemos ley de minería, tenemos reglamentos para cada una y tenemos resoluciones de cada uno de los ministerios donde se habla específicamente de acciones a tomar para evitar afectaciones a la naturaleza, para evitar producir tanto gas o tanta contaminación, y también se sanciona mediante el Código Orgánico Integral Penal delitos como por ejemplo los incendios forestales, como la explotación o el transporte de recursos no renovables sin autorización y demás que sí constituyen una lucha para el cambio climático, que quizás no lo veamos directamente, pero que indirectamente sí lo es. El acuerdo de Escazú, ¿qué podemos decir referente a este acuerdo y en qué nos ha ayudado para una mejor sostenibilidad del medio ambiente? El Acuerdo de Escazú, que fue aprobado por la CEPAL, justamente es la Convención sobre Derechos, sobre derechos procesales o sobre derechos adjetivos en materia ambiental. ¿Cuáles son estos? Participación ciudadana, acceso a la información y acceso a la justicia. En este acuerdo, además de hacerse un llamado a que estos derechos son importantes para poder proteger el ambiente, se hace también un reconocimiento de los actores ambientales, de los defensores del medio ambiente y un reconocimiento de la problemática que se vive en las comunidades indígenas, para los defensores del ambiente, los ambientalistas, que sufren persecución, que algunos han sido asesinados, que algunos han sido secuestrados, torturados y demás, en el marco de la protección del medio ambiente. Entonces hay un reconocimiento de que no solo puedo decir voy a proteger el ambiente, voy a luchar contra el cambio climático, sino que me están dando las pautas de cómo debo hacerlo en la práctica. ¿Cuáles son los beneficios que hemos obtenido a partir de este acuerdo? Bueno, la Defensoría del Pueblo justamente sacó un reglamento de protección de los defensores ambientales y tal en razón del Acuerdo de Escazú. La Corte Constitucional ha tomado el Acuerdo de Escazú como guía dentro de sentencias importantísimas como la que yo les decía sobre el bosque protector Los Cedros y sobre una que hubo sobre inconstitucionalidad de unas normas del Código Orgánico del Ambiente que fueron anteriores al Acuerdo de Escazú y que posterior al Acuerdo de Escazú pues ya no estaban en concordancia. Entonces la Corte Constitucional sí lo toma mucho en cuenta, porque tiene muy claro que nuestro sistema jerárquico habla de que cuando hay mejor protección de un derecho en el sistema internacional debe acogerse para poder protegerlo mejor internamente. Entonces, digamos que esos han sido parte de los beneficios. Actualmente, en 2022, el Ministerio del Ambiente presentó un informe de cómo está llevando el procedimiento de inclusión del Acuerdo de Escazú en la normativa interna, porque es un proceso que involucra, como yo les decía, la articulación de varios actores, como son el Ministerio del Ambiente, como es el mismo legislativo a través de reformas que deben incluir ahora el reconocimiento de estos derechos. Y pues también el órgano judicial que lo está tomando en cuenta. O sea, es poder que la comunidad, que los que se encargan de administrar justicia, de hacer las leyes, tengan conocimiento de esto y puedan ponerlo en práctica. Entonces es todo un procedimiento que actualmente Ecuador está llevando hacia adelante, ¿no? Está avanzando.
El propósito de todo esto es crear nuevas actitudes, nuevos hábitos para que al momento de seguir avanzando en nuestro día a día tratemos de dejar una huella verde en nuestro camino y crear conciencia más que todo en nuestro planeta, que lo necesitamos para poder vivir